Está conectando, chicos. En cuanto se conecte, les presento y les mando el enlace. Ya, igual Chévere. está en mi fanpage, por si acaso. La idea es hacer un conversatorio así súper dinámico, ¿ya? No muy acartonado. Chévere, de una. Ahí le ponemos picante al tema entonces. Exacto. Más de lo que ya está el ambiente electoral. Bueno, estamos ya en vivo. Déjenme comprobar que estemos ya en vivo desde el fanpage, porque parece que ya se conectó. Denme 5 segundos. Y sí, estamos ya en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que se han conectado a este Facebook Live. Es nuestro segundo programa de Hablemos de Política. Les damos la bienvenida. Como les habíamos comentado, es un espacio creado desde la ciudadanía para conocer mejor la forma de hacer política y demostrar que la política no es mala palabra, es buena, se puede hacer política de la buena y podemos hacer una política responsable e informada. El día de hoy el tema que nos convoca es tu voto responsable, ya que hemos visto que la gente en gran mayoría no sabe por quién votar, pero ya vamos a entrar a ese tema más adelante. Quiero presentarles a mis super dos panelistas. Hoy estoy rodeada de chicos. Bendita entre los hombres, ahora yo. Tengo dos expertos de lujo que realmente les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y que nos van a servir muchísimo para que la gente se entere cómo debe votar correctamente en las próximas elecciones. Pavel Robles, abogado especialista en democracia en América Latina de la Escuela del Programa de Naciones Unidas, PNUD. Tiene un diploma superior en comunicación corporativa aplicada a las organizaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Además es máster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido catedrático y ha escrito varios libros y ensayos sobre gobernabilidad, política y ciencias sociales. Sus capacidades se han extendido a la construcción de escenarios, estrategias políticas y mapas mentales que lo han convertido en un asertivo estratega en campañas, estructuración de partidos políticos y gestor de gobiernos. Muchas gracias, Pavel, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Tenemos Patricia. también otro súper invitado que es Mauro Andino Espinosa. Él es abogado, máster en Derecho Parlamentario y Electoral por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además especialista superior en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad San Francisco de Quito. Mauro es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y además ha sido asesor y director de área en varias instituciones públicas. Como podemos ver, tenemos un panel de lujo que nos va perfecto para este tema, ya que hemos preguntado en redes sociales qué temas quisieran que tratemos en Hablemos de Política y en la gran mayoría la gente ha coincidido en decirnos que no sabe cómo debe votar en las próximas elecciones. Hablábamos de una cifra que nos espanta, que es el 75% de ecuatorianos que no tienen ni idea que el método de elección de asambleístas ha cambiado y que por tanto su forma de votar debe ser diferente. Es por eso que vamos a empezar hoy día inmediatamente con este tema. ¿Qué pasó con esta elección? ¿Qué pasó en esta última reforma del Código de la Democracia que fue hace más de un año? ¿Qué se cambió? Escuchamos mucho del método de Hunt, del método de Webster, pero a la gente no le interesa saber qué significa cada método. Le importa saber qué significa esto en las elecciones y qué implicaciones tiene y qué va a cambiar dentro de las minorías y mayorías dentro de la Asamblea. ¿Te parece si empezamos contigo, Pavel? Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación y a todas las personas que nos están viendo. Mi abrazo y mi saludo fraterno. Yo creo que antes de entrar al tema como tal, es importante contextualizar el derecho como tal al sufragio, porque muchas veces se piensa que simplemente el ir a votar es democracia, y democracia es mucho más y es una conquista histórico-social. Es importante mencionar que desde que nosotros nos formamos como república en 1830 hasta 1884, podríamos llamarnos que teníamos una democracia patrimonial pura. ¿Qué significa esto? Que para ser candidato o para sufragar se necesitaba convalidar o tener bienes suficientes o propiedades suficientes. Esto pasó hasta 1884, para que nos demos un poco de que no siempre el voto fue universal. En 1928 pasa algo muy importante, en especial para las mujeres. El voto femenino se introduce dentro de los procesos electorales. Esto es muy importante. En 1945 se dictamina que el voto es obligatorio para mayores de 18 años, alfabetos, hombres y mujeres. En 1947 el sistema electoral como tal
Y ahí se crea la ley de partidos, la primera ley de partidos, gracias a que se pudo hacer un padrón electoral y a las reformas que permitieron las iniciativas para crear las cédulas de ciudadanía. En 1978 el voto se convierte en universal y esto permitió que indígenas y campesinos puedan acceder a la votación. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar al punto en el cual la gente tiene que estar consciente, supremamente consciente, de que esta transformación histórica social frágil es un proceso histórico-social tan importante, pero tan importante, que debe ejercerlo con muchísima responsabilidad. Es el primer paraguas que quiero poner, es decir, dejar de ser una democracia patrimonial, hacer que las mujeres puedan votar, que en el país los indígenas, los campesinos, los analfabetos puedan votar, es una conquista social. Y como esa conquista social se convirtió en un derecho, está consagrada en la Constitución. La Constitución del año 2008 agregó el tema del voto facultativo, que ayudaba a que jóvenes también se integren en esta Constitución. Creo que ese es un paraguas de la conquista de este derecho y que es importante que la gente lo sepa, porque no es una cuestión fácil. Probablemente el inmediatismo en el análisis político nos lleva a pensar muchas veces que el sufragio es como nosotros lo pensamos hoy día. Pues no, el sufragio es una conquista de hombres, de mujeres, de campesinos que durante muchísimos años hicieron muchísimos esfuerzos para romper esa democracia patrimonial. Ahora, tal vez el dilema está si es que esa democracia patrimonial se ha eliminado o no, o se ha permeabilizado o no. Si a mí me preguntan, yo creo que se han hecho muchísimas reformas y la Constitución del 2008 fue muy generosa para incluir dos cosas que son importantes dentro del sistema electoral. La primera, establecer que el Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo, es decir, que organiza elecciones. Y la segunda, dejar que los temas que son litigiosos entren a un tribunal contencioso electoral. Esto es importante, esta división, porque permite de alguna u otra forma hacer un proceso electoral mucho más técnico. Aparte de eso, la Constitución del 2008 incluye a la función electoral, ¿sí?, como toda una parte del aparataje estatal. Nosotros funciona el Estado. La clásica división de poderes que se estableció en 1804, cuando Robert von Moll estableció el concepto de Estado de Derecho, es decir, y Montesquieu, seguido de Montesquieu, ejecutivo, legislativo, judicial. Es lo clásico, es lo que nosotros estudiamos y que todos aquellos que han pasado por la escuela de Derecho entienden como Estado de Derecho. La concepción de la Constitución actual es una Constitución muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos en un Estado de Derecho, sino estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Esa lógica también está dentro de la función electoral. ¿Qué significa esto? Que se ha constitucionalizado absolutamente todo. Para que exista democracia, existen ciertos parámetros que son importantes mencionar. Muchas veces, como yo decía, se piensa que solamente el hecho del sufragio es democracia. Y no hay más gran error, porque democracia es un contexto en el cual, por ejemplo, los especialistas dicen que es la conjunción de ciertos factores: el pluralismo, la competencia, el principio de elecciones, el principio de mayoría y el constitucionalismo. Son 5 factores. Son importantes entenderlos. ¿Qué significa el pluralismo? Que existan diferentes vertientes ideológicas que dentro de un escenario político puedan prevalecer sus ideas. ¿Qué significa la competencia? Esos diferentes actores tengan la oportunidad de inscribirse, estar, pertenecer, activarse, organizarse, movilizarse. El principio de elecciones significa de que existan elecciones que sean frecuentes, alternadas, paulatinas. ¿Qué significa el principio de mayoría? El principio de mayoría significa que dentro del contexto, cuando exista una elección, la mayoría, que es importante porque vamos a caer más tarde en los métodos de asignación de escaños, las mayorías sean las que tengan la capacidad de decisión. Y el último principio, que creo que es el que dentro de la actualidad política se está analizando por las diferentes controversias que se han suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, el constitucionalismo. ¿Qué significa esto del principio de constitucionalismo dentro del esquema de la democracia y dentro de este abordaje conceptual que hacen los teóricos? Significa que todos los organismos, que todos los ciudadanos, que todos los entes están supeditados
a una interpretación basada en derechos y basada en las leyes. Es obviamente lo que a nosotros, de alguna u otra manera, hoy nos preocupa dentro del escenario político electoral nacional. En ese contexto se creó la Constitución del año 2008, en ese contexto se creó la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Funcionaba muy bien, funcionaba muy bonito. Yo tengo mis reparos contra ciertas cosas que probablemente más luego entremos a analizar. Sin embargo, de eso en el mes de febrero del año 2020, poquísimo antes de iniciar el proceso electoral actual, nuestros queridos asambleístas, creo que con algún tipo de inteligencia y cálculo político, procedieron a hacer algunas reformas electorales que son interesantes destacar. Primero, la paridad de género en las listas y binomios. Creo que es interesante en virtud de estimular la participación femenina dentro de. Y segundo, para clarificar de mejor manera cómo funcionaría esta cuestión que en algún momento en elecciones pasadas generaba dudas. Los temas de financiamiento y control de gasto electoral. Entró algunas innovaciones sobre el tema de justicia electoral, cambios en el fondo de promoción, la inclusión de debates obligatorios durante la campaña, eso fue interesante, las facilidades de acceso para el exterior, la capacidad de hacer auditorías al registro electoral, al sistema informático y al sistema de validación de firmas. Y también se aprobó, lo que tú mencionabas, Patricia, un cambio en la asignación del método. Pasamos del método de Hunt al método Wester. Yo creo que ahí está un paraguas general de cómo está históricamente, uno, el derecho a sufragio. Dos, de dónde se origina probablemente a partir de la Constitución del 2008, los procesos electorales que hemos tenido. Y tres, la última reforma. De ahí lo que podamos debatir me parece que es más interesante escuchar y aportar con algunas ideas, ¿no? Sí, es muy interesante ver un poco cómo viene esta dinámica del derecho al voto, porque claro, todo lo que el mundo dice es ningún derecho puede ser obligatorio, debemos partir desde ahí para hablar de qué derecho al voto estamos teniendo aquí en el Ecuador. Tengo algunos saludos de personas que están conectando y también algunas observaciones, algunas un poco fuertes, y sobre todo tengo una de Héctor Fierro que es bastante repetitiva, que dice que están hartos de votar por candidatos que no están preparados para el curul o la asignación o el puesto para el que lo están aplicando, y que no debería ser así este sistema de elección de candidatos. También nos dice lo mismo Iván Andrés, que no hay procesos democráticos internos, y yo creo que también deberemos topar más adelante esta crisis sistemática de partidos políticos que nos imponen candidatos donde no hay procesos democráticos al interior de los partidos políticos. Pero quiero que topemos en este punto en lo que nos llama este conversatorio, y es cómo debe votar la gente en estas nuevas elecciones para que la gente vaya informada, no anule sus votos y realmente ejerza ese llamado derecho al voto. Mauro. Pati, buenas noches. Qué gusto poder compartir contigo, por supuesto con Pavel y con todos los que se suman y nos están mirando a través de esta transmisión en vivo, a través de Facebook y de las distintas plataformas virtuales y redes sociales. A ver, yo creo que es un tema sumamente importante, y es importante porque según los últimos datos, la última información, la estadística que nos han proporcionado distintas empresas encuestadoras, distintas consultoras, arrojan resultados alarmantes, y arrojan resultados alarmantes en términos de que la ciudadanía, en aproximadamente más o menos, ahí voy a lanzar una cifra ahí media gruesa, ahí a grosso modo, en un 75% desconoce la nueva forma de votación para la futura elección convocada para los comicios de febrero del 2021. Y desconoce, entre otras razones, por un elemento fundamental, porque el árbitro de las elecciones, el órgano encargado de administrar el proceso electoral. ¿Y qué significa administrar el proceso electoral? Significa, dentro de ese gran marco, de ese gran paraguas que significa organizar el mismo, hay un componente fundamental, pues, que debe cumplir y que no lo ha cumplido, y es comunicar, informar, educar cívicamente, políticamente a la ciudadanía. Y cuando yo digo educar políticamente, cuidado, se va a interpretar que yo estoy planteando una idea que podría resultar aberrante. Yo no hablo de educar en términos de adoctrinar políticamente o ideológicamente a la ciudadanía por tal o cual tendencia. Más allá de que ganas, creo que no les falta a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Permítanme ahí lanzar un poco de más de picante al escenario político que ya vivimos. Pero
digamos, cuando hablo de educar políticamente a la ciudadanía, me refiero a que es obligación del órgano, del árbitro, informar, socializar sobre las reformas que en materia electoral se han expedido o han entrado en vigencia. Y la gente poco o nada sabe, repito, un 75% en promedio, poco o nada sabe que, entre otras cosas, ahora para asambleístas ya no va a poder sufragar por listas, entre listas, por listas o entre listas, es decir, listas abiertas y desbloqueadas. Y ahora la forma del voto se ha cambiado a listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué significa esto? Y un poco para ejemplificar y hacer el contraste. Hasta la elección pasada para gobiernos seccionales y cuando usted como ciudadano iba a sufragar por los concejales y concejalas de su cantón o del distrito metropolitano de Quito, usted podía escoger por todos los candidatos de una misma organización política, es decir, hacía la raya vertical, el voto en plancha por los 4, 5, por los 8, 9, 10, 11 candidatos de esa jurisdicción, de ese distrito, y usted votaba por todos los integrantes de esa lista. O si usted quería, usted podía escoger entre listas, es decir, podía escoger 2, 3 candidatos de un partido o de un movimiento político, y si es que a usted le gustaba otro candidato o candidata de otra organización política, incluso aunque sean disímiles o contradictorias o antagónicas en términos ideológicos, usted podía escoger por los representantes de esa otra organización política siempre y cuando usted escoja el número máximo de candidatos o de autoridades a elegirse en su circunscripción, en su distrito o en su provincia. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que para asambleístas usted ya no va a poder votar entre listas. Ya no va a poder votar por un candidato asambleísta de Centro Democrático, un candidato asambleísta de Pachacutic y un candidato asambleísta, se me ocurre, de Avanza. ¿Sí? Usted lo que va a hacer ahora es únicamente votar, sufragar por todos los candidatos que pertenezcan a una sola organización política. Por eso se llaman cerradas o bloqueadas. Y por eso algunos, y tal vez los que cuestionan esta forma del voto o este componente del sistema electoral, algunos señalan desde la teoría, desde la doctrina, que existe una especie de sumisión, de sometimiento de los ciudadanos a los partidos y movimientos políticos, porque ya no es que el ciudadano puede elegir dentro de los integrantes de esa lista, ya no es que yo le puedo dar el voto o mi confianza al tercero de la lista o al segundo de la lista, o si yo quiero darle la confianza a todos los integrantes de la lista, como ya mencioné, ya no puedo hacer eso, sino que ahora yo tengo que delegar mi soberanía popular como ciudadano, mi proporción del voto, yo tengo que delegarle a toda la organización política más allá, independientemente de que a mí me pueda gustar solo uno de los integrantes de esa lista. Si yo voto, y permíteme ponerte de ejemplo, querida Pati, ojalá algún momento te podamos tener de candidata a ti ahí auspiciando, porque se necesita gente inteligente y que participe, que sea proactiva y que pueda competir electoralmente, ya que mencionaba el distinguido amigo que planteaba que se necesita gente preparada, capacitada. Digamos que Pati Astudillo es candidata asambleísta, pero quien está en segundo puesto no le simpatiza a usted como elector. Si usted quiere votar por Pati Astudillo, usted automáticamente al dar el voto por Pati Astudillo también estará dando el voto por quien está en segundo lugar, por la ciudadana que está en el tercer escaño y por el ciudadano que está en el cuarto escaño, si fueran 4 asambleístas a elegirse en esa circunscripción. Y ya no podrá votar por otra organización política. Sin duda, esto también, aparte de los cuestionamientos que yo mencionaba, que podría hablarse de una especie de sometimiento en favor de los partidos, porque finalmente ellos son los que deciden también el orden de prevalencia, porque no se olvide usted como ciudadano que nos está mirando, que usted al votar en listas cerradas y bloqueadas, usted ya no puede incidir, usted ya no puede influir en el orden respecto de quién va a ganar, porque ya no hay más votados individualmente o nominalmente hablando dentro de esa lista, sino que ahora, si esa organización política se adjudica un escaño, esa organización política, el representante que ganará esa curul para la asamblea será en el orden que fueron ubicados en la lista. Es decir, si ese partido o movimiento político gana un escaño a la asamblea, el primero de la lista irá a la asamblea.
Si ese mismo movimiento o partido gana 2 curules, los 2 primeros de la lista. Ya no es que el que estaba en cuarto lugar o en tercer lugar tendrá chances de sobrepasarle al que estaba primero porque sacó más votos individualmente hablando y se gana la curul o el escaño. Ya no. Serán adjudicados los escaños a ese movimiento o partido en función del orden. Es decir, ya no puede modificar ahí el ciudadano a través de su voto. Pero también me parece que hay aspectos que son positivos y que siempre se han cuestionado históricamente. Pavel ha hecho una reminiscencia histórica muy importante, muy valiosa en términos democráticos, de la democracia representativa, la democracia liberal como tal, y yo diría que ya incluso ha topado aspectos fundamentales de la democracia constitucional, post Segunda Guerra Mundial, ya cuando se incorporó el derecho a elegir y a ser elegidos, digamos que ya prácticamente para todos, ¿sí? Porque antes, digamos, en la época del parlamentarismo, y permítanme hacer una digresión simplemente, claro, no es que todos éramos absolutamente libres como para elegir, para ser elegidos, sino que, digamos yo, más bien la historia recoge que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya en la época de posguerra, es cuando prácticamente este principio universal de una persona, un voto, elegir, ser elegidos y de que todos estemos en igualdad de condiciones ya se empieza a sacramentar y se empieza a irradiar en todos los países que se consideran democracias liberales y democracias representativas como tal, es decir, esta democracia constitucional. Pero volviendo al tema, ¿qué se puede apreciar de positivo de esta reforma también? Lo que sostienen algunos, que indudablemente la historia política de nuestro país siempre ha recogido que carecemos de partidos políticos fuertes. Es decir, un sistema de partidos debilitado, flácido, endeble, que no tenemos una cultura política consistente, que la gente no vota por programas de gobierno, no vota por programas ideológicos, sino que al contrario la gente empezó, producto de la forma del voto por listas o entre listas, empezó a votar más por personas y no por partidos. Y que eso de alguna manera atomizaba también el sistema electoral y atomizaba la representación política en los órganos colegiados, principalmente el Congreso o la Asamblea. Entonces, quienes propulsaron esta reforma dicen, si ahora la gente ya no va a votar por personas y ya no va a votar tan contradictoriamente solo porque le gusta la persona y vota por uno de izquierda y vota por uno de centro y vota por uno de extrema derecha, miren ustedes cómo se atomizan ideológicamente las representaciones parlamentarias, ¿sí? Los que proponen este cambio y defendieron este cambio dicen, ahora le vamos a motivar o le vamos a, no solo ya motivar, pues, sino que le vamos a obligar al ciudadano a que finalmente se termine por decantar por una sola opción ideológico-programática. Es decir, si yo voto por Centro Democrático, voto por esa opción progresista, o yo voto por Creo y alguien pues es muy, muy liberal o como se los denomina neoliberales, entonces yo soy neoliberal y vota pues por esa opción de Creo, ¿verdad? Es decir, vota por un programa ideológico, vota por un programa de gobierno. Y eso aparentemente consolidaría los sistemas de partidos. Pero ahí nuevamente me voy a la crítica, en cambio, desde el otro lado. ¿Qué podría suceder también? Que finalmente, si es que ya no hay votos nominales, muchas personas y ciudadanos valiosos, hombres y mujeres que quieran participar en política y que deberían hacerlo, se sientan desmotivados. Porque el momento en que a usted le dicen, vea, quiero que sea candidato o candidata, pero si le dicen, quiero que sea candidata en segundo, o quiero que sea candidato en tercer puesto, y usted ya entiende la dinámica, la mecánica de este funcionamiento, usted capaz dice, no, porque el movimiento capaz que solo avanza a meter un hito nomás, un escaño. Entonces yo para ser segundo, tercero, y como somos seres humanos y tenemos vanidades y tenemos complejos también y tenemos egos, capaz usted dice, yo no puedo ser segundo o no puedo ser tercera de nadie. Yo si no es primero o primera, yo no acepto ser candidato. Entonces muy probablemente esto también desincentive la participación de actores políticos importantes que no decidan participar. También podría suceder que finalmente se genere una especie de oligarquía de hierro, lo que decía Robert Mitchell, una oligarquía de hierro Gaetano Mosca de los partidos, es decir, que las élites partidarias, las cúpulas, terminen por definir el orden primigenio, y así va a ser de hecho, de los que van en primero, en segundo, en tercero y en cuarto puesto. Y pongan en primer puesto a los que más les convenga a esas élites partidarias. Y del segundo para abajo, como saben que tienen pocas posibilidades de ganar, con todo respeto, lo que voy a decir no lo digo en términos peyorativos, pero sino más bien en términos pragmáticos, pongan a cualquiera o al que les dé la gana.
Entonces digo, hay pros y contras, hay factores a favor, hay factores en contra, pero por sobre todas las cosas la gente me parece que tiene que estar clara con esta nueva forma de votación y creo que más adelante podemos topar cómo esto se entrelaza además con el método de adjudicación de escaños, porque el método de adjudicación de escaños que ahora se cambió de DeHond a Webster, y yo tengo por ahí unos datitos, creo que podrían resultar súper interesantes y didácticos de lo que habría pasado si es que el método que ahora se va a aplicar en el 2021, el de Webster para asambleístas provinciales, se habría aplicado en la elección del 2017 y en la del 2014. Y ahí podríamos evidenciar con datos duros qué tan beneficioso es en un país polarizado como el nuestro, con pocos niveles de gobernabilidad, que se haya implementado un método más proporcional del que ya teníamos. Correcto, sí. Bueno, aquí Mauro ha dicho varias cosas muy importantes. Yo quiero destacar algunos comentarios de la gente que está viendo y que está interactuando, están muy activos en redes, eso es buenísimo. Esteban Learco nos dice, buenas noches, esto de votar por listas me parece una limitación injusta. Nosotros escogemos a las personas. Ángel Erazo nos dice, en las elecciones pasadas pude escoger candidatos de diferentes partidos políticos porque veía en las personas y no en sus ideologías, personas capaces, porque en todo partido político hay capaces e incapaces. Nos dice también otro que me pareció interesante, Iván Andrés, pero se debería hacer un seguimiento al plan de gobierno de cada partido y su incumplimiento sea causal de destitución. Aquí hay varios temas que a mí me parece importante recalcar. Lo que tú decías, esto de votar por listas cerradas y manejarnos por ciertos partidos políticos, creo que volvemos al tema del caudillismo de partidos políticos, de las llamadas empresas electorales que tenemos en el país, donde tenemos un caudillo que elige quién va y quién no va, y que no hay sistemas internos de partido. Entonces, realmente no hablamos de democracias internas, realmente volvemos al mismo problema del sistema de partidos, que no nos da una libertad de elegir realmente quién queremos. Y también creo que es muy importante lo que dice Iván Andrés del tema de los planes de gobierno. Hemos visto planes de gobiernos literalmente copiados de Wikipedia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué planes de gobierno? ¿Quién está revisando esos planes de gobierno que realmente sean factibles, coherentes y no demagógicos, como hemos tenido hasta la actualidad? O que simplemente queden como un requisito más dentro del CNE y que no nos importa ni siquiera cómo están construidos. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? Y aquí también un tema muy importante que quiero abordar es qué implicaciones tendrá porque nos vendieron este cambio de partidos para beneficiar a las minorías. Ese fue el discurso que se utilizó para vendernos este cambio de método y lo beneficioso o no que pudiese ser para beneficiar a las minorías. Pero dentro de una Asamblea Nacional, y nosotros que estamos ahí conversando, que hemos trabajado en temas de asamblea y hemos tenido que ver temas de negociaciones, de leyes, de aprobaciones y aprobaciones, sabemos lo que es trabajar con estas famosas minorías móviles. Y es más, lo estamos viendo en este momento cuando hemos visto que la mayoría de asambleístas presidentes de las minorías móviles han sido quienes han estado involucrados en temas de repartos y de temas de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, porque justamente sus votos, y hablándolo criollamente, son los que más cuestan al momento de una negociación política. Si hablamos de que vamos a tener minorías en la Asamblea Nacional y que los bloques más fuertes serán de 30 asambleístas, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos dentro de la Asamblea para votar una ley, por ejemplo? ¿Qué papel van a cumplir estas famosas minorías móviles y qué tan beneficioso para la democracia en un sistema tan débil como el nuestro puede ser este cambio de forma de elección? Pavel. Bueno, yo quisiera empezar por una cuestión que puede sonar un poco duro lo que yo voy a decir, pero definitivamente es un problema de normas. Me parece que no es. Me parece que es un problema de un sistémico. ¿A qué me refiero con un problema sistémico? Un ciudadano responsable entiende que tiene derechos y que tiene sobre todo obligaciones. Generalmente cuando se analizan este tipo de temas sociales, los ciudadanos piensan que solamente tienen derechos y no ven la otra parte, las obligaciones que tienen que cumplir como ciudadanos, como hombres de bien. Voy a tratar el tema específicamente para aterrizarlo entre el método de Hond y el método de Webster, que creo que es un poco interesante. Básicamente, un método favorece a minorías y el otro favorece a un partido que sea fuerte. Para hacerlo muy simple. Pero el método como tal no es el malo. Lo que acabas de plantear es un problema de ética. No es problema que existan diferentes corrientes ideológicas dentro de un parlamento. El problema es que esas minorías
estén supeditadas al chantaje, a la compra, al reparto. Y es un tema de ética. Y para cambiar ese problema de ética, podría ser también de forma inversa, con el otro método, que una sola bancada obedezca a una sola persona y que esa una sola persona sea la que les imponga, bajo el concepto de disciplina partidista, el cómo pensar, cómo votar, qué decir, y esa imposición de cómo pensar, qué decir y cómo votar, también sea una fórmula para eliminar el verdadero sentido de la democracia. Entonces, tampoco es un tema de partidos políticos. Mencionabas, estimada Patricia, de que los partidos políticos no tienen procesos de democracia interna. Yo quiero hacer una puntualización muy clara. La ley orgánica electoral establece procesos de democracia interna. Si los partidos, los sujetos, los individuos dentro de los sujetos políticos, es decir, un ciudadano que empieza a militar dentro de un partido, no ejerce sus derechos y no cumple sus obligaciones, ¿sí?, no puede reclamar nada como tal. Me explico. O sea, una organización política, tenemos la ley que tiene procesos de organización de democracia interna. Si los partidos no la cumplen, es un tema de ética. Si los partidos, con mucho respeto, se rascan con la ley electoral y no la cumplen, es un tema de ética, no es un tema de ley, es un tema de ética. La ley como tal establece procesos de democracia internos, que son simpáticos, que son divertidos y que sirven para que las organizaciones políticas puedan supervivir en el tiempo, generando oportunidades para que sus militantes, sus afiliados, puedan acceder a la postulación de cargos de postulación popular. Eso es importante. Pero no depende de los partidos, depende de los ciudadanos que se encuentran militando de esos partidos y de los dirigentes que tengan la visión correcta de que no están formando gente que está adoctrinada, sino más bien liderazgos, y un buen líder entiende que la visión es no tener personas que estén adoctrinadas, sino personas que puedan superar procesos, que puedan participar y dejarles el espacio suficiente para que puedan participar. Ambas cosas como tales, si en este contexto de eticidad, que es lo más importante, un concepto de eticidad de derechos y obligaciones, de hacer las cosas con ética o sin ética, de hacer lo correcto y no lo conveniente. Yo siempre plantearé que un ciudadano en una democracia elevada, con una constitución como la que tenemos nosotros, podría, si es que eleva su espíritu, disfrutar de muchas cosas. Es verdad, nosotros corrompemos al sistema cuando no asumimos con responsabilidad nuestra participación política. Cuando una persona es dirigente de un partido y no le da la oportunidad a que otras personas puedan participar, pues obviamente no solamente que está violando la ley, sino que está en contra de la moral. Y yo creo que ese es el sentido de la democracia, hablar de cosas que son más elevadas. Si vamos al texto específico de la ley, están los procesos de democracia interna y están establecidos. Y es más, si un ciudadano se siente perjudicado, tiene precisamente varios recursos frente al Tribunal Contencioso Electoral que los puede presentar. ¿Por qué los ciudadanos no ejercen ese derecho? Yo plantearía un tema más de ética, de organizaciones políticas, de un modelo de nuevo ciudadano, de un modelo de nueva democracia. No creo que es un tema de leyes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es un tema de ética, o sea, sería lindísimo y es bastante utópico que así funcionen las cosas, pero vivimos aquí, estamos enfrentándonos a esta realidad que es la que tenemos en este momento, donde nuevamente volvemos a ver esto, y lo hemos visto, todos sabemos, y lo sabemos claramente, Pavel, que no se respetan los sistemas internos dentro de los partidos políticos. Lo hemos visto en todas las elecciones internas de candidatos. Realmente yo he visto incluso hasta peleas a golpes adentro de los partidos políticos para definir las listas, y me imagino que ustedes también lo han visto porque estamos hablando aquí en confianza. Yo creo que más allá de todo, ya también de un sistema de vigilancia o un sistema de hacer cumplir la ley por parte de un organismo electoral que realmente nos está dejando mucho que desear en muchísimos temas, en revisar los planes de gobierno, en hacer un adecuado manejo de la comunicación y decir a la ciudadanía cómo debe ejercer su derecho al voto, etc. Yo creo que este Consejo Electoral nos deja mucho que deber, nos deja mucho que desear, perdón, y creo que debería mejorarse muchísimo el tema del sistema de partidos políticos en Ecuador, y eso ayudaría mucho a la democracia y a la participación ciudadana
y a confiar más en esta forma democrática de elegir a las dignidades. Quiero hablar de otro tema que me parece muy importante y es que no sabemos, hemos visto por campañas por redes sociales, voten nulo, voten blanco, no ejercen su derecho al voto, etcétera. Pero quiero preguntarles a ustedes como expertos, ¿qué implica esto de votar nulo? ¿Qué implica esto de no ejercer el derecho al voto y dejarlo ahí? Yo creo que yo sé que es una forma quizás de ejercer una protesta personal ante un sistema que no queremos que funcione bien, pero realmente es lo adecuado. Yo siempre estoy en contra de votar en nulo porque creo que tiene que ser responsable con su obligación de también ser parte de las decisiones políticas del país. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿A quién beneficia que yo vote en nulo? ¿A quién beneficia que yo vote en blanco, Mauro? Bueno, a ver, lo primero que hay que tener claro es que si se llegara a dar el caso extremo de que nadie obtenga la mayoría de votos y los nulos superen, ¿sí? A todos los candidatos y que los nulos obtengan la mayoría absoluta, pues el Código de la Democracia, y déjame buscar ya la norma precisa para dártela, pero señala que evidentemente no se puede declarar un ganador. Así, si es que si ese escenario fuera el que finalmente se concretaría, no tendríamos un ganador porque evidentemente la mayoría de la población estaría manifestándose soberanamente y te estaría diciendo que no confía en ningún candidato y que consecuentemente hay que rehacer el proceso y que hay que volver a convocarlo y que se deben volver a presentar esas u otras opciones partidarias para ver si es que pueden sobrepasar el umbral que señala el Código de la Democracia. Creo que eso en sentido práctico también ya en lo político termina por pasarles factura a los partidos tradicionales, porque de alguna manera es una expresión del voto antisistema, es decir, de un voto descontento, de un voto lleno de frustración, de ira, de desesperanza. Creo que cuando alguien termina por anular el voto, actúa como ese ciudadano que está absolutamente desencantado de la institucionalidad del sistema democrático, que no confía para nada en los partidos ni en los políticos y que simple y sencillamente si acude a las urnas básicamente es por tener el papelito para poder realizar cualquier trámite de carácter personal. Es decir, para evitarse el pago de la multa y para poder realizar cualquier trámite administrativo que pretenda así hacerlo, ¿verdad? Evidentemente ahí podemos caer en el campo, en un campo de otro análisis. Y es de esto que también muchos han planteado en determinados momentos. ¿Qué tan viable es que nuestro sistema democrático siga manteniendo la obligatoriedad del voto? Sin que me desconecte de tu pregunta, pero un poco ahí como para dejarlo planteado, ¿no? Y si el tiempo nos da a poder discutirlo, yo en lo personal creo que en sistemas democráticos débiles como el nuestro no es conveniente eliminar la obligatoriedad del derecho al voto, porque en sociedades tan asimétricas, tan desiguales, con altos niveles de pobreza, con bajos niveles todavía de conectividad, y cuando hablo de conectividad me refiero que la gente pobre de los estratos socioeconómicos más bajos pueda movilizarse el día de las elecciones desde la ruralidad, desde su vivienda hasta el recinto electoral, en fin, todos esos factores con una sociedad todavía muy machista, muy misógina, donde probablemente si el voto no fuera obligatorio significaría que probablemente la mujer se quede en su casa relegada, excluida y que solo los hombres o la gran mayoría de hombres vayan a sufragar. Es decir, una serie de factores que me parece a mí terminarían por desmovilizar a la gran masa de ciudadanos y terminarían por elegir únicamente un pequeño grupo, un pequeño sector de una élite que termine dirimiendo finalmente lo que todos deberíamos dirimir y lo que todos deberíamos decidir. Dicho esto, creo que para volver a lo central de tu planteamiento, creo que termina por afectar el voto nulo al sistema de partidos como tal, y creo que también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Y con sentido de autocrítica. Creo que si los ciudadanos anulan el voto, es porque sin duda alguna los partidos políticos, los movimientos y los políticos como tal han hecho malas cosas. O sea, un ciudadano anula el voto porque sin duda siente decepción y porque se ha fallado en muchas cuestiones y ustedes ya han topado varios aspectos. El tema de la democracia interna termina por ser una ficción en este país, porque tenemos un sistema de partidos nada institucionalizado. No tenemos un sistema de partidos a la uruguaya, como por ejemplo allá puede ser un marco de referencia el Frente Amplio. No tenemos un sistema de partidos institucionalizado como el chileno, que puede ser un marco de referencia o un ejemplo igual, la Concertación. En menor medida, sistemas de partidos
menos institucionalizados, pero creo yo que son mucho mejores que los nuestros, como el mismo argentino, el mismo brasileño. Pero acá realmente los partidos políticos, los movimientos le han quedado debiendo muchísimo a los ciudadanos. ¿Cuántas reformas electorales se han realizado desde el retorno a la democracia? Desde el año 79 hasta la actualidad. Realmente este rato la memoria me juega una mala pasada, no me atrevo a dar un número exacto, pero hay infinidad de reformas. Para cada proceso electoral se han hecho cambios de las reglas del juego electoral, del juego democrático. Y esas reformas han sido propiciadas con la única y exclusiva finalidad de favorecer a determinadas opciones políticas para el momento coyuntural y para perjudicar a otros. Y esto tiene que endosársele a todos los actores, de izquierda y de derecha, y durante todo el proceso. Repito, hay que decirlo con sentido de autocrítica, todos han sido parte de estos errores y eso también termina por generar inestabilidad. Pero más allá de lo institucional y más allá del diseño normativo, creo que hay algo que es fundamental. Si la gente termina anulando el voto es porque ve que sus condiciones de vida son precarias. Es porque ve que no ha logrado escalar socialmente hablando, y no me refiero en términos de estatus por vanidad o de ego, sino me refiero en términos de movilidad social. La gente ve que por más que se esfuerza su condición económica, sus ingresos materiales, la satisfacción de bienes materiales, de servicios públicos o de servicios sociales, no mejoran, no logra amplificar esas condiciones que le permitan tener una calidad de vida mucho más sustentable para ellos y para los suyos, y evidentemente termina por sentir desilusión. Y eso se le endosa a los políticos, pues a los que llegan y ejercen el poder, porque finalmente, si tenemos un mal presidente, si tenemos un mal alcalde, si tenemos malos asambleístas, no es que caen del cielo. La partera de los malos gobernantes, y perdón que lo ejemplifique así, tal vez con este lenguaje tan coloquial, pero la partera de los malos gobernantes es el partido o el movimiento político. Ahí nacen. Y esto no se va a cambiar, y también me lanzo ahí un pequeño paréntesis, no se va a cambiar esto teniendo una función legislativa que sea bicameral, que sea con una cámara baja y con un senado. Esto no va a cambiar ahí porque la matriz, la causa estructural del problema no está simplemente en cambiar el diseño institucional. Si la partera de esos malos representantes no promueve buenos candidatos y candidatas. Y ahí recojo lo que decía Pavel. Creo que el tema de ética política, de ética pública es fundamental. Cierro con esta idea, esta segunda intervención. Creo que si es que no existe ese compromiso, esa voluntad por fortalecer los partidos, por los que dirigen las organizaciones políticas, si es que no existe esa predisposición, por más que se cambien las reglas electorales, por más que se cambien los diseños institucionales, por más que se cambien las constituciones, no vamos a tener buenos gobernantes, porque de los partidos y de los movimientos es de donde nacen quienes dirigen la máquina llamado Estado. Y si usted le da, por más que le dé un Ferrari a una persona, pero si esa persona no sabe conducir o no está preparada para conducir ese Ferrari y sufre algún tipo de discapacidad y aparte está en estado de embriaguez, lo más probable es que por más que sea un Ferrari se va a chocar. Lo mismito sucede con la máquina llamada Estado. Si no están preparados para conducir el Estado, lo más probable es que sigamos viviendo los caos institucionales y los caos en términos de niveles de mejoramiento de la calidad de vida que se ven reflejados en más pobreza, en más exclusión, en más marginación para todos los ecuatorianos. Bueno, de hecho, una radiografía de lo que pasa en el país es justamente el nivel de aceptación con el que está acabando el actual gobierno nacional, ¿no? Con una cifra realmente histórica de rechazo popular, al igual que la Asamblea Nacional. Y creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar a qué tipo de personas estamos eligiendo para que nos gobiernen, a qué tipo de asambleístas estamos llevándolos a la Asamblea Nacional, y nuestra responsabilidad de ejercer un voto responsable, un voto realmente pensado y no dejarnos comprar con una prebenda, con una camiseta, con lo que nos vayan dando por el camino, sino realmente lo que decíamos, analizar qué nos están ofreciendo. Yo he visto infinidad de campañas políticas, porque estoy por todos lados ahora que estamos en campaña, que ofrecen ponerte una universidad en la puerta de tu casa, que te ofrecen arreglar la casa, que te ofrecen ponerte al mercado. Hey, eso es demagogia.
que eso no puede ser un asambleísta. Informémonos realmente del alcance que tiene un asambleísta, cuáles son sus obligaciones, qué puede hacer y qué no, qué puede hacer un presidente, etcétera. Creo que también empieza un poco por la responsabilidad personal que debemos asumir como electores y como decisores de nuestro futuro en las próximas elecciones. Aquí quisiera hablar de otro tema que me parece muy importante y muy de actualidad, y creo que no podemos pasarlo, y es ese tema del posible aplazamiento de las elecciones y este teje y maneje entre el CNE, el contencioso electoral y ahora incluso la Corte Constitucional, que uno se lanza la pelota por aquí, otro se lanza por allá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Y qué hay de trasfondo realmente en esta aceptación o no a la candidatura de Álvaro Noboa? Creo que quiero que discutamos un poco esto y qué repercusiones puede tener para el país un posible aplazamiento de las elecciones. Pavel. Bueno, un posible aplazamiento, en alguna entrevista pasada que me realizaron hace algunos meses, yo advertía ya cuando los partidos políticos, y voy a empezar desde atrás. ¿Y por qué empiezo desde atrás? Precisamente porque los partidos políticos fueron los primeros en pedir que las elecciones se aplacen. Estábamos viviendo la mitad de una pandemia y los partidos políticos, un día en un consejo consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral, casi todos pidieron a consumo y viva voz de que se aplacen las elecciones. ¿Por qué hago referencia a este hecho? Porque gran parte de esos partidos son partidos sumamente irresponsables. ¿Cuál es la tarea de un futbolista? Practicar fútbol. ¿Cuál es la tarea de un médico? Estudiar medicina. ¿Cuál es la tarea de un estudiante? Estudiar. Y la de los políticos y los partidos políticos es estar al día en sus obligaciones políticas. ¿Qué significa eso? Capacitar a sus cuadros, tener visto perfiles para que puedan participar, tener visto perfiles para que puedan postularse. Estábamos en la mitad de la pandemia y gritaban desesperados de que querían postergar las elecciones. ¿Cuál es el interés de hacer esto? En aquel entonces el interés era básicamente perjudicar la inscripción del expresidente Rafael Correa. El Estado ecuatoriano, yo voy a decir las cosas con mucha frontalidad, el Estado ecuatoriano hizo todo un esfuerzo en una sentencia de casación. Quienes somos abogados sabemos que nunca en la historia, en la vida, hemos visto una sentencia tan rápida, tan efectiva, tan eficiente, neutralizando la posibilidad de que el economista Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia por un partido político. Y como ya estaba consolidado eso y ya no les quedaba de otra, pues bueno, pues entonces, ahora sí, arranquemos con las elecciones. Arrancan con las elecciones y en la mitad del proceso electoral se dan cuenta que el candidato favorito, es decir, quien tiene fuertes nexos con los vocales del Consejo Nacional Electoral, no le está yendo muy bien en las encuestas, empiezan este proceso de manejo a conveniencia, como decía Mauro, manejo a conveniencia de ciertas reglamentaciones, inscripciones, procesos, impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que están causando es el debilitamiento de la democracia. Qué triste por el Ecuador que los procesos electorales sean tan engorrosos, hayan sido tan manipulados y ya hayan sido tan maniqueados para favorecer de alguna u otra forma líneas institucionales o líneas que están ligadas al poder económico. ¿Esto a quién perjudica? Al ciudadano, porque el ciudadano deja de confiar. ¿Y de dónde recibe este ciudadano el principal ejemplo? De las primeras autoridades. Voy a poner un ejemplo específico que acaba de pasar. En mi criterio, y soy responsable por mis aseveraciones, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en un abierto desacato. En un abierto desacato. ¿Por qué? Porque nuestra función electoral tiene dos partes. Una parte administrativa, que es el Consejo Nacional Electoral, cuya función es administrar y organizar procesos electorales. Y segundo, tiene un tribunal contencioso electoral, cuya función es, en el caso de que existan contiendas electorales, dirimirlas y resolverlas. De acuerdo al artículo 266, clarito, 266, los fallos del Tribunal Contencioso Electoral son inapelables, no están sujetos a revisión, constituyen jurisprudencia y no pueden ser revisados. Son de última instancia. Eso lo sabe cualquier persona que haya leído, haya pasado por 2 semestres de derecho, ¿sí? Por 2 semestres de derecho, no necesita mucho. Cualquier ecuatoriano común que lea la ley electoral puede darse cuenta que es absolutamente claro que el artículo 266 lo establece de esa forma. Entonces, en esa medida que hoy los vocales del Consejo Nacional Electoral digan que tienen que remitir a la Corte Constitucional para interpretar un artículo
de la ley, que es absolutamente claro que una persona con mínimo de capacidad podría hacerlo, es simplemente querer entorpecer el proceso electoral. ¿Sí? Esto puede acarrear consecuencias, como digo, que están establecidas en la ley. Ojo, no las estoy diciendo yo. Miremos, por ejemplo, el artículo 267 del Código de la Democracia, que dice: el Pleno del Tribunal pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los casos de incumplimiento total o parcial de una sentencia o resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, en este momento, si es que en este país existiera una fiscalía independiente, la fiscal debería estar abriendo un expediente a los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lección le estamos dando al ciudadano? Le pedimos que participe con unas reglas amañadas, ¿sí? Le pedimos al ciudadano que participe cuando utilizamos todo el aparataje judicial para sacar sentencias a la carta. Le pedimos que participe cuando vemos de los vocales del Consejo Nacional Electoral una actitud para favorecer ciertos intereses. No voy a hablar de a quién o a quiénes o a qué partido, porque no creo que es la forma correcta de analizar. Yo analizo sobre hechos fácticos, es decir, sobre artículos que están en la ley, con una claridad meridiana, y sobre posibles consecuencias legales que están establecidas en la propia ley. No estoy diciendo nada que un ecuatoriano responsable no pueda decir. Pero a mí me parece que esa responsabilidad que tenía el Consejo Nacional Electoral frente a este proceso electoral, con este tipo de incumplimientos de sentencias, ¿sí?, que llevan más de 80 días incumpliendo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y que han generado una pugna innecesaria, generan en el ciudadano una sensación de querer votar contra todo el sistema. Qué peligroso es esta sensación. Y efectivamente, Mauro, tú citabas el artículo 147, el último literal. Obviamente existe una gran posibilidad de que existan una gran cantidad de nulos. Ahí es cuando se pueden nulitar elecciones. Pero aparte de eso existe el artículo 143, que dice, ¿sí?, que si las elecciones se mueven de fecha, se pueden nulitar. No es concebible que de la boca de los consejeros del Consejo Nacional Electoral salga una propuesta tan tirada de los cabellos. Aparte que hay fechas que están en la Constitución de la República del Ecuador. Fechas en las cuales se tiene que nombrar y posesionar, se tiene que posesionar el presidente y se tiene que posesionar la Asamblea Nacional. O sea, ni siquiera porque están fechas que están en la Constitución de la República, ¿sí?, tienen la sensatez de hacer una lectura comprensiva, racional, responsable y tomar las acciones que tienen que tomar. Y aparte de eso es por el lado de la institucionalidad, a la cual obviamente habrá un rechazo. Pero yo voy también al papel de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tampoco han tenido una actitud responsable. Yo pongo un ejemplo. A todos nosotros en las redes sociales ya nos está llegando publicidad de muchos de los candidatos. Les quiero decir que eso es una infracción electoral. A todos los candidatos. No ha habido uno solo que guarde las formas y que no esté haciendo publicidad. ¿Qué clase de candidatos? ¿Con qué ejemplo quieren que la gente vote? Si antes del periodo de campaña, que debe durar de acuerdo con la ley 45 días, ya inician a hacer proselitismo y después piden reglas claras. Por eso yo decía en alguna parte de mi intervención que el ciudadano que entiende de democracia entiende que tiene derechos y que tiene obligaciones, ¿sí? Me parece absolutamente ilegal y me parece que son de las cosas que deben cambiar. ¿Quiénes se pueden adelantar? Esa es la pregunta. Los que ya se inscribieron, pues. ¿Quiénes los que se pueden victimizar? Los que aún no se inscriben. Pero ambos se quejan de un sistema en el cual no se les permite hacer campaña, y yo lo digo como un paraguas general. Ninguno de los dos sujetos, ni los inscritos ni los no inscritos, hasta el 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, no deberían estar haciendo campaña. Es para nombrar el tema de la eticidad que yo digo que debe cobijar a los candidatos. Entonces, cuando un candidato ya empieza, puesto su camisetita y está hoy, la fecha de hoy, está incumpliendo la norma electoral. Con ese ejemplo, quieren gobernar el país. Son estas cosas que son, sinceramente, los temas de eticidad que yo creo que hay que hablarlos mucho más allá. Eticidad por parte de las instituciones, para que vean que lo que quiero decir es que nadie se salva. Ni las instituciones,
ni los vocales, ni los sujetos políticos como tales. Se portaron irresponsables cuando pidieron un aplazamiento hace más de 6 meses. Se portan hoy irresponsables cuando inician campaña, cuando no están inscritos. Se quieren seguir portando irresponsables dentro de la campaña. Probablemente financien esas campañas, sabrá Dios cómo. Y después piden que la justicia esté a su carta, que esté a su orden. Entonces, yo lo que invito, ¿sí?, es hablar de democracia desde el punto de vista, insisto, conceptual y desde la eticidad. Eso es importante. Hay que rescatar a un ciudadano que viva la democracia con mucha responsabilidad. Una organización política como tal que haga procesos de organización interna. ¿Cuándo vamos a cambiar? Es la pregunta. Porque yo creo que, bueno, pues el tema de quejarse es divertido. Vamos a cambiar cuando el Estado ecuatoriano concientice que, como decía Mauro, no nos sirve de nada tener los mejores instrumentos si no tenemos las personas capacitadas para ejercerlos. Ok, en esa medida, ciertas sugerencias que pueden funcionar y que las dejo en virtud del tiempo. Punto número 1, yo sí creo que la democracia, una vez que, que ha superado ciertos procesos de participación, es decir, que se han incluido a mujeres, indígenas, analfabetos, casi menores de edad, ya existe una universalidad del voto en un concepto amplio. Es tiempo de hablar de la calidad del candidato. Ya es tiempo de hablar de la calidad del candidato. Yo discrepo con el tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es verdad, los anteriores métodos lo que hacían es que una persona pueda seleccionar dentro de un conjunto de listas a ciertos personajes. Pero en cambio, en la proporción, la idea es que el sistema de partidos se fortalezca. Yo sí soy defensor de la teoría de Dieter Nolle, que afirma que el sistema de partidos debe fortalecerse para intentar coadyuvar de alguna u otra forma, agrupar tendencias, ideas, ideologías, concepciones, principios o, por último, intereses. Así sea para tener intereses, que existan intereses más corporativos. Esa es la democracia, ese es el poder. La conquista del poder es a la larga, es eso. 1. Entonces, si queremos formar al nuevo ciudadano en democracia, ese ciudadano debe, igual que el futbolista, practicar todos los días. Igual que el médico, ir a una institución donde le enseñen cómo operar. El político también debe pasar por un proceso de formación. A los partidos políticos, lo que se les debería financiar, y que en alguna medida en el Código de Democracia está, pero no se vigila que se cumpla a carta cabal. El Consejo Nacional Electoral tiene un instituto de formación democrática que no funciona. ¿Qué debería pasar? Si quisiéramos cambiar al ciudadano, tenemos que hacerlo desde que tiene 5 años. Hay gente que no le interesa la política y debemos asumirlo con absoluta responsabilidad. ¿Sí? Hay otras personas que no les gusta el fútbol y hay que respetarlas también. Pero los que se van a dedicar a hacer política, porque una cosa es que no te interese la política y otra cosa es que no quieras ejercerla. Ok, los que no les interesa la política, respetable, no creo que son buenos ciudadanos, no están cumpliendo con su obligación de estar preocupados del costo de la economía, la salud, la vivienda, etc. Pero aquellos que van a ejercer la política deben de estudiar. El problema es la falta de preparación de los sujetos políticos. Llámense candidatos, ¿sí? Entonces, el Estado debería priorizar que los fondos de promoción, más que en un tema de promoción electoral, estén en un fondo de formación electoral. Ahí vamos a cambiar. Y no vamos a cambiar en esta generación, vamos a cambiar en 2 o 3 generaciones probablemente. Entonces, aquel partido que no forme a sus sujetos políticos por 2 o 3 o 4 años, no debería tener derecho de inscribir listas. Ese creo que puede ser un gran cambio para este país. Y la segunda es que sí se deben elevar los requisitos. No es posible que cuando uno va a una entrevista de trabajo le pidan un masterado, un doctorado, un PhD, 7 años de experiencia, 5 años de experiencia, etc. Y para ser quien va a gobernar este país, solo tienes que haber cumplido 35 años. Esto es proporcional. Yo particularmente sí soy partidario de que debe haber ya un tema, una vez que se ha universalizado el derecho al sufragio, debe haber un tema de selectividad en el candidato. Sí debe haber un tema de formación. Mínimo se le debería pedir que tenga un título universitario. Mínimo se le debería pedir un título universitario a una persona para que pueda participar. Y con esas condiciones se van a limitar las asimetrías que hablaba Mauro, donde nosotros, de forma más absurda, tenemos un derecho que es obligatorio.
solamente en el virtud de que vayamos con los partidos políticos haciendo un proceso de formación muy fuerte, con una inversión estatal para cosechar de diferentes vertientes los mejores ciudadanos. Ok, ahora sí, hagamos que el voto sea absolutamente voluntario, pero porque el Estado ha invertido en esas ciudadanos. Yo prefiero, insisto, una discusión profunda sobre el fondo de promoción electoral al fondo de formación electoral. Y creo que hay que crear diferentes escuelas de formación política, donde se enseñe ética, donde se enseñe valores, donde se enseñe lo que es una organización política, código de la democracia, la constitución, etcétera, 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 independiente, se dé este tipo de formación y ahí sí tendremos ciudadanos de forma diferente que asumirán. Eso también van a repercutir en las autoridades, ¿no? Creo que eso es un contexto necesario para hablar sobre ciertas reformas. A mí sobre la reforma, si es que es de Hahn o de Webster, la verdad son métodos de asignación de escaño. En una sociedad corrompida, ninguna de los dos hacen el cambio ni la diferencia. Solo cuando el ciudadano cambia, solo cuando el ciudadano decide ser diferente, esos métodos de asignación tienen algún valor. Si no, son simple fórmula para calcular los repartos políticos del poder. Bueno, estamos de acuerdo. Creo que volvió, fue la señal. Bueno, creo que estamos de acuerdo. Pavel acaba de mencionar algo muy importante, creo yo, que es el tema del fondo de formación más que el tema del fondo de promoción electoral. Me parece un tema importantísimo. Creo que eso deberíamos exigirlo, exigir que realmente haya formación política dentro de los partidos políticos y que los futuros cuadros para elecciones sean formados de pequeños, como era antes en la vieja escuela política de la que muchos que nos venimos formando desde que somos realmente de 15, 16 años, ¿no? Creo que sería muy importante y agudizar los temas de ética y de honestidad creo que es fundamental. Pero bueno, tenemos este panorama político actual. Creo que las reglas del juego se cambian de acuerdo a quien está moviendo los hilos del poder. Y quiero volver a ese tema justamente, Mauro, de las consecuencias del aplazamiento, del posible aplazamiento de las elecciones y de este juego un poco, no sé, obscuro que hay en las intenciones del CNE, el contencioso, la Corte Constitucional, que le digamos un poco a la gente qué es lo que está pasando para intentar entender qué hay de trasfondo en esto, porque noticias vemos muy poquito que nos dicen, pero realmente qué hay de trasfondo en esta pugna entre estas instituciones tan importantes para este sistema electoral, ¿no? A ver, sobre tu pregunta puntual y más adelante si puedo abonar ahí un par de cuestiones importantes que me parece que mencionó Pavel. A ver, sobre el tema puntual, sobre esta hipótesis descabellada de aplazar las elecciones. Créeme que solo discutir el tema hace que a mí se me erice la piel, de verdad. O sea, créeme que me da escalofrío, me recorre así un frío helado por el cuerpo, más frío que cuando me levantaba en mi amada Riobamba para ir al colegio, a la universidad, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, o sea, de verdad, o sea, me da un escalofrío que realmente solo de ponerme a pensar, créeme que me asusto, o sea, esta gente no se está dando cuenta, y me refiero a los consejeros del CNE, no se dan cuenta del daño que le están haciendo al sistema democrático. O sea, no sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta y lo tienen muy claro, pero hay intereses de trasfondo que son mucho más poderosos. Han terminado por despedazar lo poco que quedaba de la política en este país. No digo yo que la política en este país haya sido la actividad más anhelada ni la más amada históricamente. No, la política en este país siempre ha sido no vista únicamente con recelo, yo diría que ha sido vista con bastante desdén y en determinados momentos de la historia con bastante hasta desprecio, diría yo. Sí, pero lo que se ha vivido durante los últimos años y lo que han atizado los actuales consejeros y consejeras del CNE no tiene nombre. Después desde el poder se quejan y esas mismas élites que pretenden seguir gobernando después se quejan que por qué la gente no participa, que por qué la gente no se involucra, claro, que por qué los partidos políticos no ponen buenos candidatos o candidatas. ¿Cómo se va a dar todo eso en positivo si ellos mismos se han encargado de destruir la política, de destruir la poca institucionalidad que existía en este país? ¿Quién va a confiar en un árbitro? Y para utilizarlo en sentido futbolero, sí, utilizar una metáfora futbolística, ¿quién va a confiar en un árbitro que a todas luces está parcializado, que a todas luces está tomando decisiones que no se ajustan a derecho, que no respetan las reglas electorales del Código de la Democracia, que no respetan la Constitución?
lo de la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral realmente es surrealista. O sea, para que la gente nos entienda y quienes no son abogados, para que puedan hacer un símil en su mente, esto es como decir que los pájaros les están disparando a las escopetas. Así. Es decir, el órgano administrativo, como bien señalaba Pavel, emite una resolución, el tribunal de alzada, en este caso el órgano jurisdiccional, que puede revisar los fallos del órgano administrativo. Eso dice la Constitución. ¿Qué conflicto de competencias va a haber si eso señala la Constitución? Es clarísimo. El Tribunal Contencioso Electoral puede conocer, debe, no es que puede, debe conocer y resolver los recursos que se presentan en contra de los actos emitidos por el CNE. ¿Qué hace el tribunal? Revisa una resolución expedida por el CNE el 16 de septiembre. Dicho sea de paso, y esto es importante que la gente sepa, ¿dónde se origina todo este conflicto? Por esa malhadada resolución administrativa del 16 de septiembre, cuando el Consejo Electoral decidió agachar la cabeza y hacerle caso al Contralor para volver a revisar un proceso administrativo que el propio CNE ya lo había ejecutado, que era que se relacionaba con la personería jurídica que les otorgó a 4 organizaciones. Varias de esas organizaciones ya participaron desde el año 2017, desde las elecciones del 2017 participaron en las del 2019, y al CNE, por hacerle la venia al Contralor, decidieron recibir las observaciones que se derivaban de un supuesto examen especial. Hasta ahora no sabemos si el Contralor tiene grafólogos especializados en la materia, si designaron peritos judiciales y a través de eso lograron determinar que las firmas supuestamente irregulares efectivamente eran falsas, adolecían de cuestiones que técnicamente se hayan demostrado con evidencias científicas que eran inconsistentes. El CNE decidió acoger esas observaciones y el 16 de septiembre cancela del registro de organizaciones a 4 movimientos. Ahí se origina todo este enrollo. Y producto de esa resolución se presenta un recurso ante el Tribunal Contencioso porque es una competencia que le asigna la Constitución al TCE. El tribunal dicta esa sentencia y desde el 30 de octubre, esto también tiene que saber la gente y que no se piense que aquí estamos hablando a favor de Alvarito, como se le conoce popularmente. Yo en lo personal no soy seguidor de Alvarito, discrepo con él con sus prácticas, sus lógicas, en fin, me parecen divertidísimos sus videos, sus memes, eso sí, no puedo negarlo. Y ahí, Pati, que eres consultora y la experta en temas comunicacionales, yo creo que de chiste a chiste ha terminado convirtiéndose en un candidato potente, pero eso es harina de otro costal. Pero digamos, más allá de eso, de que nos guste o no nos guste el señor Noboa, hay una sentencia de por medio, pues, que permite, dicho sea de paso, no que él participe, sino que la organización política que le quiera auspiciar pueda presentar candidatos, se inscriban y si es que cumplen requisitos y no están incursos en prohibiciones, que se califiquen esos candidatos y dentro de esos candidatos que pueda hacer el señor Noboa. Realmente lo que ha resuelto días atrás del CNE, esto de demandar un supuesto conflicto de competencias. Hoy la Corte Constitucional sacó un comunicado indicando que hasta ahora no se ha presentado ninguna demanda. Realmente es algo arbitrario, es algo absurdo. No existe ahí ningún conflicto de competencias porque las normas a todas luces son claras y más bien me parece que es una salida, como se dice popularmente, una leguleyada para tratar de ganar tiempo y meterle al freezer, meterle a la congeladora a Álvaro Noboa, porque el argumento del CNE es, no estamos incumpliendo la sentencia, para no incurrir justamente en el cometimiento de un tipo penal, pues de un delito, ¿sí? Sino que dicen, no estamos incumpliendo la sentencia. Lo que pasa es que aquí el TCE se está apropiando de una competencia nuestra. Y como entre las dos partes no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, entonces, claro, muy astutamente ponemos en conocimiento de la Corte para que la Corte sea quien dirime este supuesto conflicto de competencias. Y hasta que la Corte resuelva, y ahí Pavel podrá corregirme si me equivoco, creo que hay que seguir el mismo trámite cuando es conflicto de competencias, creo que el mismo trámite que se sigue para el control abstracto de constitucionalidad y creo que solo para la admisión a trámite, creo que hay 15 días que se puede tomar la Corte, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Esa situación, ese tema, pasará a reposar el sueño eterno de los justos, porque se resolverá, no sé, en 60, 65, 70 días y diciéndole bajo,
y Alvarito se quedará congelado porque hasta eso, pues evidentemente ya se habrá dado la elección el 7 de febrero, tendremos finalistas, que es lo más probable que suceda, y Con una evidentemente acotación, no le querido habrán amigo, permitido competir. con una acotación, querido amigo, que como tú bien mencionabas, esto empezó a raíz de un pronunciamiento frente a la Contraloría General del Estado. Así es. Eso también está en un conflicto de competencias Así en la es que Corte Constitucional. Sí, tienes toda la razón. Y lo más chistoso de esto es que hasta el día de hoy, ese No se conflicto resuelve. ya nace desde julio, me parece. Hasta el día de hoy, la Corte Constitucional no lo ha resuelto. Ese Es es un un poco datazo. para tener una idea Y de comparar lo que podría suceder. Así es. cuánto tiempo se va a demorar la Corte Correcto. Constitucional en un aproximado y tema tan delicado como proceso electoral, ¿sí? Con plazos fatales, improrrogables y fatales, en lo que podría pasar. Entonces, es un poco para seguir contextualizando lo que tú decías, Mauro, y tal vez también acotar algunas cosas que son importantes. El papel que ha jugado el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral, que acompañado junto a la teoría, no quiero hacer campaña por nadie, junto a la teoría del peor gobierno de la historia, este también podría ser catalogado como el peor Consejo Nacional de la historia. No hay precedentes en nuestra historia desde el retorno a la democracia de un conflicto, de un caos institucional de esta naturaleza. Eso es evidente. Así es, así es. Y para recordarle a la ciudadanía, igual y hacer buena memoria, este es el Consejo Nacional que dejó el transitorio, que nació con un concurso ilegal, ¿ya? Ilegítimo, que viciaba todos los procedimientos. Ellos mismos saben, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, que estaba de encargada, ella misma se participó en el concurso definitivo y quedó, o sea, solo para hacerles un recuento, ¿no? El señor Verde Soto nunca llenó un formulario y finalmente terminó siendo vocal del Consejo Nacional Electoral. O sea, un conjunto de ilegalidades que se produjeron, que producen esto. Hace algunos años, yo en la Corte Constitucional, lo digo como anécdota, cuando se hablaba sobre la posibilidad de reformular el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentamos un amicus curiae, es decir, la posibilidad de que ciertas personas, como amigos de la Corte, demos algunos criterios con respecto a la necesidad de reformular el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo decía una liñita que era importante. Una institución que tiene intereses protervos, ¿sí? Genera a la larga consecuencias protervas. Una institución que puede tener muy buenos fines, cuando se deja cooptar por intereses protervos, a la larga termina haciendo exactamente lo mismo. Termina perjudicando y siendo nociva. Y insisto, esto es un tema de ética y de ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral es una hermosa conceptualización que está dentro de la Constitución desde el año 2008. Es una hermosa conceptualización que lo hayan transformado a una función electoral. Pero si los ciudadanos que ocupan esos cargos no tienen la responsabilidad, como hoy por hoy los vocales del Consejo Nacional Electoral están tomando frente a este proceso electoral, de coartarle la participación a varios, porque no ha sido fácil la lucha jurídica que han tenido muchos sujetos políticos para poder inscribirse. Yo no concibo un país donde los dos candidatos más opcionados de acuerdo a las encuestas no pueden inscribirse. ¿Qué clase de democracia quiere? Entonces, es ilógico, es inaudito, y a mí me preocupa mucho que esto es lo que les estamos dejando a las próximas generaciones, ¿no? Hablabas, Patricia, tú sobre la preocupación de los votos nulos. Uno viendo todos estos ejemplos de los vocales, la actitud que han tenido los sujetos políticos, la irresponsabilidad que tienen los candidatos al hacer lo que hacen, a uno sí le da ganas, pues, de votar por nulo, ¿no? Yo creo como que es justificable. O sea, si uno se pone a pensar, dice, pucha, estoy en un sistema donde nadie me representa. Bueno, tal vez habrá que evaluar qué hacemos como seres humanos dentro del sistema democrático, ¿no? A veces la teoría del caos es divertida. Sí, yo creo que ahí también entra justamente esto que decía, es una forma de rechazo individual al sistema en el que estamos viviendo, porque yo no sé si a ustedes les pasa,
pero a mí me ha pasado mucho últimamente que me siento con una inseguridad jurídica terrible. O sea, no hay quien te garantice que las cosas van a funcionar como dicta una ley, como dicta la Constitución, sino que de acuerdo a los intereses particulares o a los caprichos de ciertas élites de poder, las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué seguridad jurídica como ciudadana, individual, fuera de ningún partido político, tengo realmente en el país? Y eso, claro, te da ganas de votar por el nulo, pero creo que hay que hacer una reflexión y quiero invitarles, ya para ir cerrando el programa de hoy, que hagamos una última reflexión de invitación a la ciudadanía, de decirle nuevamente cómo debe ejercer su derecho al voto, de indicarle cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuál es nuestro papel protagónico dentro de las decisiones políticas del país, porque a mí lo que me preocupa mucho es esta apatía política que le estamos dejando a las nuevas generaciones, esta categorización de la política como una mala palabra, y yo seguiré defendiendo, porque amo la política, que la política es buena y que la política es un instrumento por medio del cual podemos generar cambios, porque como siempre lo he dicho, al monstruo se lo vence desde adentro y no simplemente desde afuera criticando y criticando y criticando. Entonces, invitemos a la ciudadanía, hagamos un cierre para que la ciudadanía le podamos compartir este amor que tenemos por la política y que la política no es una mala palabra. Yo creo que las palabras más adecuadas son las de Mauro ahí. Esa poesía es Mauro. Mauro o Pavel, cualquiera de los dos, el que quiera hacer. Pavel, dale. Que A ver, termine Pavel. bueno, creo que se han hecho varias reflexiones que son importantes desde el punto de vista académico. Yo más dejo las sensaciones frente al sistema democrático, viéndolas. Creo que es justo que el ciudadano piense. Yo creo que no hay que mentirle al ciudadano. Vivimos una crisis democrática y hay que afrontarla como una crisis como tal. Más bien, ciertas conclusiones académicas. La primera, hablar de que el derecho al sufragio es un derecho de una conquista social de larga data y por los cuales tenemos que defenderlo y valorar. Y en esa valoración, ahí sí entra lo tuyo, Patricia. Escoja, aprenda a discernir, lea los programas de gobierno, exija planes de gobierno, exija propuestas, haga preguntas de los candidatos, vaya a los debates, escuche política, hágalo. No lo haga por usted, hágalo por sus hijos. Hágalo por las generaciones que vienen, que merecen que sus mandatarios construyan un mejor futuro para el Ecuador. Por ese sentido, eso es importante. La segunda cosa, creo que las autoridades tienen una enorme responsabilidad frente al proceso electoral que no la están asumiendo de la forma correcta. Creo que van a haber ciudadanos valientes que haremos valer nuestros derechos y presentaremos las acciones jurídicas necesarias. Ya somos varios y me han llamado hace algún momento algunos compañeros y amigos que están preocupados. Y hay algunos recursos en el tema electoral donde no nos va a dar miedo presentarlos viendo que están poniendo en riesgo el proceso electoral. Entonces, creo que es tiempo de manifestarse, creo que es tiempo de salir a la luz pública a decir estas cosas. Yo me había rehusado, como tú sabes, Patricia, a hacer varias entrevistas desde hace algún buen tiempo, por mis afinidades a varios de las personas que están participando en el actual proceso electoral. Pero creo que frente al desacato de la autoridad, frente a la falta de responsabilidad frente a los sujetos políticos, de dejarles participar y hacer política, creo que es tiempo de ir a decir la verdad y creo que es tiempo de presentar las acciones jurídicas, porque los derechos se ejercen y se ejercen con valor y sin temor a nada ni a nadie. Creo que ese es un ejemplo necesario para las próximas generaciones y creo que es una responsabilidad frente a esta crisis. Y si hay que votar con muchísima conciencia por las futuras generaciones. Mauro, dale. Chévere. A ver, Pati, yo quisiera dividir mi intervención final en dos cuestiones y espero ser así lo más preciso posible. A ver, por un lado, quiero recoger algo que se ha mencionado aquí sobre cómo mejorar la calidad de la democracia y puntualmente cómo mejorar la calidad de los representantes políticos, algo que siempre discutimos y que es reiterativo. La gente siempre exige, y con razón, tener mejores representantes políticos, mejores autoridades de gobierno, y evidentemente eso es fundamental. Quiero recoger y coincidir que es importante la técnica. No estoy en contra de la tecnocracia. Tal vez en lo único que voy a discrepar es, digamos, en esta propuesta que a veces es generalizada. Entiendo el sentimiento y desde dónde nace cuando empezamos a exigir títulos profesionales, estudios para nuestros representantes.
en estricto sentido jurídico y también en estricto sentido político y pragmático, creo que esto no es posible ni en lo jurídico y en lo pragmático, evidentemente no es garantía tampoco de nada. Digo, en este país en su momento tuvimos un presidente graduado en Harvard y ya ven cómo nos fue en el año 2000 y de ministro con uno que ahora quiere ser presidente de la República, ¿verdad? Digo, y también ha habido casos exitosos de presidentes que no necesariamente han tenido una alta experticia desde el punto de vista tecnocrático. Evo Morales, más allá de las críticas que se le puede hacer, que yo mismo le he hecho en términos de libertades, de ser más plural, de ser más tolerante, más democrático, en términos, en cambio, de gestión pública, ojo, un dirigente sindical, un dirigente cocalero, sin título profesional, miren ustedes los indicadores macroeconómicos y en términos de mejorar las condiciones materiales y de vida de los bolivianos. El país con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto de la región América Latina y el único país que siguió creciendo a pesar del shock económico del 2014. Digo, es decir, lo único que quiero dejar en claro es que la técnica es importante, coincido en eso, pero tampoco nos aferremos demasiado a que esa tal vez sea la única salida. Creo que los saberes también de los pueblos ancestrales, originarios, es muy importante y hay que combinar ambos. Esto sin duda me ha recordado también a un elemento hoy un libro muy chévere de un autor que no es que coincido del todo, pero siempre hay que leer también a los que uno no coincide. Y es Jason Brennan se llama y tiene un libro que se llama En contra de la democracia. Y él ahí hace mención de uno de los problemas de la democracia a nivel mundial. Y es que en Estados Unidos, cuna de la democracia liberal, la democracia más antigua del planeta, el sistema más sólido, entre comillas, termina eligiendo en su momento a Donald Trump porque, según los estudios de este autor que cito, señala que la mayoría de ciudadanos en porcentajes que sobrepasan el umbral del 50% y la mayoría incluso de actores políticos que compiten en la contienda no conocen sobre el sistema democrático, no conocen sobre administración pública, no conocen las reglas básicas que deberían conocer. A lo que quiero llegar es que hace falta mejorar la calidad de los representantes, pero sin duda también hay que mejorar la calidad de los electores. Y la calidad de los electores pasa por, lo digo en buen plan, sin ser peyorativo, pasa por darle y dotarle de educación de calidad al pueblo. Y al poder, históricamente, nunca le ha gustado que el pueblo salga de esa espesa nube de ignorancia en la que a veces le tiene sometido. ¿Por qué? Porque un pueblo que desconoce, un pueblo que no recibe educación de calidad, es un pueblo mucho más fácil de ser domesticado, de ser dominado, de ser sometido. Por eso es tan importante mejorar la calidad de los representantes, pero elevar también la calidad de los electores. Por eso hago un llamado y una reflexión a que la gente lea, informe, a que por lo menos un momentito se dedique a indagar un poco más sobre los candidatos para que sepa elegir mejor y con un poco más de conocimiento de causa pueda acudir a las urnas. Y mi conclusión final, la segunda que quería mencionar, creo que la democracia en nuestro país está en serio riesgo y está en serio riesgo porque evidentemente existe una intencionalidad política por favorecer a un actor en concreto y por desplazar del juego democrático al resto de competidores. Y creo que cuando se vive un momento de opresión como el que estamos viviendo, más allá de las legítimas diferencias o discrepancias que podamos tener, uno no puede marcarse dentro de un campo de neutralidad. Uno no puede ser neutral ante situaciones de opresión y de abuso absoluto como los que estamos viviendo. No importa de qué ideología o de qué partido usted sea. Usted puede ser correísta, puede ser anticorreísta, puede ser alvarista, isidrista, puede ser de cualquier candidato, y de Yacu, del que usted quiera. Pero lo que usted no puede ser es antidemócrata. Lo que usted no puede ser es autoritario. Y el problema de fondo aquí es que en democracia se gana en la cancha, jugando, sudándola, no con la ayuda del árbitro. Así que ese es el mensaje final. Vaya a las urnas, débele las llaves de la conducción del vehículo del Estado a alguien que sepa conducir el carro. Porque si le da a alguien que no sabe conducir, lo más probable es que si usted se sube al carro con él, por haberle prestado las llaves del carro, le lleve al precipicio. Y lo que ya está viviendo este momento se convierte en un accidente más catastrófico de lo que ya estamos atravesando. Gracias, Patti.
Y gracias, Pavel, Gracias, y Pati. espero que Un volvamos abrazo, a Mauro. conversar. Un abrazo. Yo cierro con esto nada más, agradeciéndoles por haber estado hoy aquí y diciéndole a la gente que sí, que lo que necesitamos es educación, que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, como votantes y como los que vamos a definir quién será nuestro próximo presidente o presidenta y nuestros futuros asambleístas. La responsabilidad y la democracia son fundamentales y que creo que lo que debemos exigir son reglas claras y que simplemente quien gane, gane jugando y gane en la cancha con todas las reglas completamente abiertas. Gracias, Pavel, gracias, Mauro. Gracias Venimos a ti, en 15 días con otro tema. Esto fue Hablemos de Política y nada, buenas noches con todos.